La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras, señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención. Se une otra red de radios amigas en Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimagua, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro Pasco, Radio Continental en Huanta, Onda Digital TV, Fuego TV, y también a Emetagua nos pone en sus redes y en podcast para que usted pueda escucharnos en cualquier parte del mundo. Además, las plataformas móviles, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Muy bien, hoy día es 7 de noviembre del año 2022 y ya estamos listos para saludar a Rosa María Palacios. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Abel, y muy buenos días a todos nuestros oyentes. Todavía me encuentro fuera del Perú, pero siguiendo las noticias, por supuesto, con mucha atención. Y este fin de semana han pasado muchas cosas y de ellas vamos a hablar. Hoy día también puede ser un día muy noticioso. Pero antes de hacer todo eso, como siempre, tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Y empezamos con la Pontificia Universidad Católica del Perú. La Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú invita a profesionales de diferentes disciplinas a participar del proceso de admisión. Informes en Facebook, @PUCMGS o al teléfono 993-028-464. Hotel La Cuesta de Caima, de la Asociación Santa Catalina de Sena, de las Madres del Monasterio de Santa Catalina, es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Policlínico Ángeles de la Salud. Ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Calle Antero Peralta a 10, urbanización San José Humacoyo, frente a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Arequipa. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, 75 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad. Colegio Privado Bilingüe Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación en las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El Colegio Bilingüe La Asunción, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular y luz y verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Colegio Santo Tomás de Aquino, de los Padres Dominicos, ofrece excelencia académica y formación cristiana para la vida. Abre el proceso de admisión para primaria y secundaria para el año 2023. Informes en los teléfonos 987-11-8509 y 426-3390. Colegio Santo Tomás de Aquino, 131 años, formando en valores cristianos. Palestra Editores es el sello de los buenos libros de derecho. Es una editorial peruana dedicada a desarrollar importantes proyectos de investigación y edición jurídica con la colaboración de destacados estudiosos y profesionales del derecho. Este mes de noviembre, Palestra Editores celebra sus 26 años de reconocida trayectoria editorial con diversas actividades académicas. Visítenos en palestraeditores.com o en las redes sociales como Palestra Editores. Y finalmente tenemos a Urbánica. Diseñamos y construimos viviendas que te conectan con la naturaleza
y que generan bienestar para tu hogar. Si deseas conocer nuestros proyectos en Punta Hermosa, en Miraflores, o si tienes algún inmueble donde quisieras construir, nos podemos asociar también. Escríbenos al WhatsApp 948-242-747 y 998-999-201. Muy bien, y como les decía al principio también, antes de ir a la noticia, ustedes pueden colaborar con nosotros a través de las billeteras electrónicas, la que usted tenga, la que quiera, y capturando el QR que aparece en pantalla, nos puede hacer una donación. También para todos los peruanos que nos siguen desde el exterior, las opciones de PayPal son muy fáciles de usar, muy seguras, también se pueden usar dentro del Perú también. Y hay muchos peruanos, y hay que decirlo, fuera del Perú, porque a donde va me saludan, me reconocen, así que estoy muy agradecida. Muy bien, y luego del financiamiento del programa, que como ustedes ven, no responde al Estado peruano, como a veces nos dicen, aunque ya no nos dicen eso, sino a las donaciones y al trabajo que hacemos con instituciones católicas, pasemos a algunos temas importantes. Y quisiera hablar largo de la marcha que hubo este sábado 5 de noviembre, porque creo que vale la pena hacer una evaluación desapasionada y crítica para ver si el objetivo que plantearon los convocantes se cumplió o no. El objetivo final de todas estas movilizaciones es que Pedro Castillo salga de la presidencia de la República. Ese es el objetivo final. ¿Puede la marcha de este sábado lograr ese objetivo? Eso es algo que sus propios convocantes tienen que preguntarse. Y empecemos por lo malo. Lo malo fue, por supuesto, la represión policial. El derecho a protestar es un derecho constitucional. Dice la Constitución que toda persona tiene derecho a reunirse pacíficamente sin armas. Y eso es lo que hizo un grupo de personas en la ciudad de Lima y en menor escala en otras ciudades del Perú el día sábado. Por lo tanto, no se necesita permiso para reunirse. Eso lo establece una jurisprudencia muy clara del Tribunal Constitucional. Pero sí hay algunas normas que cumplir, hay algunas regulaciones que cumplir. Y esto es natural porque no hay derechos ilimitados. Es evidente que me pueden restringir alguna parte del derecho a reunirme pacíficamente y sin armas. De hecho, cuando hay estado de emergencia, ese es uno de los derechos que se suspende. El día sábado, un grupo de marchantes quiso pasar por un lugar donde se habían colocado vallas. Probablemente injustamente las vallas puestas ahí, inútilmente las vallas puestas ahí, injustificadamente, demostrando el temor de Pedro Castillo. Todo eso de acuerdo. Pero la policía tiene sus órdenes. Y la policía comenzó a reprimir a los que trataban de pasar por donde estaban las rejas. Uso excesivo de la fuerza, por supuesto, creo que las imágenes son bien claras. Un caballo que arremete contra un manifestante que está en el suelo recogiendo su bandera no puede ser justificado. De hecho, la Defensoría del Pueblo ya ha pedido, y nuevamente lo ha recordado en esta oportunidad, que no se utilicen caballos en este tipo de control del orden público. Los animales sufren mucho y las personas también. Pero en fin, nota aparte a tener en cuenta por el Comando de la Policía Nacional, a ver si escuchan a la Defensoría. Y luego el uso indiscriminado de gases lacrimógenos, que no se puede usar para gasear a toda la multitud. Eso es ejercicio desproporcionado de la fuerza. La fuerza policial tiene que guardarse en proporción con la amenaza inminente de un daño. Gasear a la población por las puras no tiene ningún sentido. Aunque hay que decir que lamentablemente esa es la conducta de la Policía Nacional. En todas las marchas en las que he participado, cada vez que el grupo de primera línea quiere avanzar sobre un pedazo de la ciudad que no está autorizado para acceder, inmediatamente la policía reprime e inmediatamente eso es lo que se pone en noticieros, en primeras planas, como la noticia. Pero en realidad la marcha es mucho más grande que los focos reprimidos.
Hablemos entonces del tamaño de la marcha. Eh, yo cuando vi la primera foto, yo no estoy en Lima, estoy fuera del país, pero cuando vi la primera foto publicada por un periodista del Comercio, me recordó mucho la avenida Bancay del 5 de abril pasado. La diferencia ahí tenemos, esa es la de este sábado, pero se parece mucho a la del 5 de abril, solamente que la del 5 de abril tenía unos tanques adelante. Eh, el asunto es esas son 5 cuadras de la avenida Bancay, bien tupiditas, bien llenas, bien llenas, con la línea de adelante, la policía que ya no deja pasar porque a media cuadra está la Plaza Bolívar. Yo creo que deberían dejar pasar a todas partes, pero en fin. Y ahí se suscitan normalmente los conflictos. Pero esas 5 cuadras con un vacío, si ustedes miran la fotografía al lado izquierdo, más o menos grande, donde está toda la bandera, algunos dicen que son 5.000, otros dicen que son 7.000, digamos que son 10.000, ¿ya? Doble. El mismo Comercio ha dicho que son centenares de personas. ¿Es una buena marcha? Sí, muy parecida, repito, a la espontánea del 5 de abril pasado, cuando nos dieron un toque de queda inaudito. ¿Importante el tamaño? Sí. ¿Suficiente? No. Y ese es el problema. Es decir, un conjunto de movilizaciones que fuercen la renuncia de Pedro Castillo no alcanza con esto. No alcanza con esto, ese es el problema. Estamos hablando de una ciudad de 10 millones de habitantes, donde Pedro Castillo es repudiado por casi el 80% de la población de Lima. Es sumamente impopular. Es un presidente detestado y con muy buenas razones para ser detestado. Vamos a hablar de todos los nuevos descubrimientos de este fin de semana, pero si estás en una plaza adversa a Pedro Castillo, adversa como ninguna otra en el resto del país, no estamos hablando del sur del Perú, no, estamos hablando de Lima. ¿Por qué no puedes convocar siquiera 500.000 personas a la calle un sábado de invierno? La fecha estaba bien escogida, no se cruzaba con nada, había sido muy volanteada. Yo creo que hicieron un buen trabajo en redes sociales, convocatorias, los medios de comunicación la anunciaron, la cubrieron, en muchos casos en vivo. ¿Qué pasó? Y si no hay ese análisis por parte de los organizadores, entonces no van a cambiar las cosas, pues. Y de nuevo, regresemos al objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Que cambien las cosas. Y acá vienen los problemas que creo que hay en la marcha. Los convocantes, los participantes y los lemas de la marcha. Ahí hay 3 debilidades que tienen que ser muy bien estudiadas. Los convocantes no fueron los partidos políticos, eso está claro. Una organización nueva llamada Reacción a Perú es la convocante, que encabeza Lucas Gersi, un joven abogado, el señor Gil, ex miembro del GEIN, una periodista que se llama Claudia Toro, y 2 o 3 personas más que fueron las que, a través de un video en esta cuenta de Twitter Reacción a Perú y en otras redes sociales, llamaron a marchar contra la corrupción. Pero en ningún momento la agenda incluyó que se vayan todos. Y yo creo que ese es el problema central. Y también hay que decir que estas personas, por sus actividades en redes sociales, no todas, evidentemente, pero algunas, no solamente son una oposición al gobierno de Pedro Castillo, sino que también son una oposición a todo aquello que ellos llaman caviar. Y básicamente utilizan sus redes sociales para insultar al prójimo. Repito, no es el caso de Lucas Gersi, pero de otros sí. Entonces es difícil convocar cuando has defendido las tesis del fraude o defiendes al gobierno de Merino. Porque para la mayoría de los limeños,
no hay ninguna prueba de que existe un fraude. Es decir, entiendo que hay algunas personas que en su imaginación y en su conspiración propia lo puedan creer, pero para la mayoría de los limeños no hay ningún fraude. Pedro Castillo es el presidente legítimo del Perú, fue elegido en una votación popular, nos guste o no. Y su salida solo puede realizarse por un método constitucional, nada más. Y acá viene el problema más grave, creo yo. Asistieron a la marcha muy entusiastamente varios congresistas. Gladys Echaíz, la señora Tudela, Cabero, Norma Yarrow, Rosángela Barbarán. Es decir, Fuerza Popular, Avanza País, Renovación Popular, otros independientes. Muy bien. ¿Y dónde tiene que resolverse el problema de la salida constitucional de Pedro Castillo? En el Congreso. En el Congreso. ¿Y esas personas pueden reunir 87 votos para una vacancia? No, está claro que no. Hasta el momento no. Tal vez en algún futuro, pero hasta el momento no. Esa marcha va a mover la voluntad de más congresistas con ese número de personas en el centro de Lima. No lo creo. Muy bien, se puede lograr que los 69 o 70 congresistas que han firmado la moción de vacancia promuevan un adelanto de elecciones con 66 votos en un referéndum. Sí, sí se puede. Claro que se puede. Eso sí es más factible. Pero no lo hacen por una razón muy sencilla. Porque no quieren irse. Y la mayoría de los limeños y peruanos encuestados favorecen una solución donde se van todos. Los lemas de la campaña, pues pueden revisar en el Twitter de Reacción a Perú. Son fuera el corrupto, bien, pero nada más. No hay una sola alusión, una sola mención de la disolución del Congreso y la convocatoria a una nueva elección. En realidad no tienes que disolverlo, tienes que utilizar la salida que se utilizó en la mesa de diálogo de la OEA en el año 2000-2001 para hacer una transición hacia un nuevo gobierno elegido nuevamente por el pueblo. Hay un viejo lema de los jesuitas que a mí me gusta mucho. Para enseñarle latín a Pedro hay que saber latín y hay que saber Pedro. Si tú sabes mucho de política y de organización política y de trabajo político, pero no conoces al electorado, no conoces a esa ciudad que se tiene que movilizar contigo, no identificas cuáles son sus problemas y sus aspiraciones y sus deseos, no te vas a poder comunicar con ellos. Y eso es lo que le está pasando a esta marcha. Hay que señalar que muchos de los marchantes y de los organizadores, reitero, vienen marchando hace más de un año, algunas veces sábado tras sábado, alegando un fraude, alegando corrupción, y cada vez con resultados más pequeños. Esta vuelve a ser una marcha grande en comparación con aquellas donde se subía al estrado Jorge del Castillo, Lourdes Flores. Lamentablemente, no es a los políticos a los que la ciudad de Lima quiere escucharme seguir. Sin embargo, estaba en primera fila Jorge del Castillo con un megáfono insultando a la policía. Y finalmente son suboficiales, están cumpliendo órdenes. Les digo cosas horribles. Son suboficiales que cumplen órdenes. Y también hay que decir que el triunfalismo no sirve. El señor Montoya diciendo que
millones habían salido a las calles. Ahí no habían millones, pero ni de casualidad. Ojalá los hubiera. Entonces, conclusión sobre la marcha. Pedro Castillo no va a renunciar voluntariamente. Ayer lo volvió a decir. No tiene el sentido del honor ni la dignidad de lo que implica ser el presidente del Perú. No lo tiene, ni lo va a tener. Las investigaciones contra él se acumulan, las acusaciones se acumulan, los colaboradores eficaces siguen hablando de esto una y otra vez. Muy bien. En ese contexto, la única salida dentro del Estado de Derecho pasa por el Congreso. Y los congresistas no pueden ser tan hipócritas de salir a marchar cuando tienen una solución al alcance de su mano que han despreciado. En la Comisión de Constitución, a las congresistas Digna Calle y Susel Paredes las han ninguneado, prácticamente las han insultado, les han dicho que les van a reformar la Constitución para que renuncien ellas. Está archivado el proyecto. No lo han archivado, ni siquiera lo han dictaminado el proyecto. Si este Congreso quiere un procedimiento para encauzar al presidente de la República por delitos de corrupción, yo creo que ya con la interpretación de la Convención de Naciones Unidas es innecesario, pero si quiere hacerlo, hace meses desde el año pasado, que está planteada una propuesta de reforma constitucional del artículo 117. De nuevo, 66 votos y un referéndum. No quieren. Entonces, ¿con qué cara salen a marchar? ¿Y con qué cara quieren que millones de limeños salgan a marchar? Si son los mismos. Es decir, la intención es que se vaya Castillo, nombramos a un congresista y ese es el presidente del Perú y se acabó hasta el 2026. Y eso no es lo que quieren la mayoría de los limeños, porque tiene que entenderse que el Congreso es más impopular que el presidente. Y no lo digo de verdad por minimizar la marcha ni por no estar todos unidos. Miren, yo he visto a gente muy de izquierda marchar con liberales. He visto en la mesa de diálogo de la OEA en el año 2000 a las posiciones más encontradas sentándose a conversar para encontrar una salida. Pero había voluntad por encontrar una salida. Nuestros políticos no tienen voluntad de encontrar esa salida y pretenden que la sociedad movilizada fuerce a Castillo a renunciar. Y eso no va a suceder. Entonces, aterricen 5 minutos en la tierra y piensen en el objetivo. El objetivo es que Pedro Castillo deje el poder. Para que eso ocurra, se tienen que ir todos. Y la única forma de que se vayan todos es a través de un consenso político. Y ese consenso político no existe por los intereses particulares de cada uno de los congresistas, que no va a mover un dedo por un adelanto de elecciones. Y eso no es ser caviar. Eso no es ser caviar, eso es ser aterrizado en la realidad. El problema con además la retórica o la narrativa de los que salieron a marchar el sábado, y hay que decirlo también, es que en su seno van pues grupos muy violentos, como Arica no se rinde, los combatientes, la resistencia, que van en primera fila. Eso no es reunirse pacíficamente sin armas, es gente violenta, vulgar, que ataca personalmente, se para en la puerta de las casas de funcionarios públicos o de periodistas a insultarlos, gritan caviar, 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 caviar. Sacaron una gigantografía de Francisco Sagasti vestido de delincuente, esa. ¿A quién van a convocar con esa pancarta? ¿Pero a quién? O sea, piensen un poquito.
los organizadores y los congresistas. El señor Sagasti no tiene más que 3 congresistas de su partido, están en el Congreso. No tiene bancada. ¿Qué amenaza representa para los congresistas hoy? Probablemente lo ven como un candidato presidencial. Entonces, están pensando más en sus intereses electorales que en otra cosa. No están pensando en el Perú. No vengan a hablar acá de unidad. Si van a hacer eso, ¿cuál unidad? ¿Cuál unidad? Hay otras iniciativas sociales que están caminando bastante mejor, creo, con más tiempo y con más paciencia, las que hablaremos después, que buscan a través de tal vez la recolección de firmas, un compromiso más activo y reunir las firmas a nivel nacional, que buscan una propuesta de reforma de la Constitución. Pero está claro que este Congreso no está colaborando en ese proceso. No lo está. Marginalmente, pero no en su integridad, o por lo menos los 66 votos que habría para hacerlo, no están dispuestos a hacerlo. Y pasando a otras noticias, hoy la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales va a debatir, aprobar o desaprobar el informe que va a presentar el congresista Diego Bazán, basado en el informe que elaboró el congresista Wilson Soto, sobre si el presidente cometió o no el delito de traición a la patria, cuando le dijo en una entrevista a CNN a Fernando del Rincón que iba a convocar un referéndum para decidir si Bolivia tenía derecho al mar o no. Asunto que es un disparate, como ustedes saben, y donde yo siempre he dicho que el presidente dijo todas esas tonterías más por ignorante y por torpe que por dolo. Para que haya delito tienes que probar el dolo. Así que vamos a ver qué pasa hoy. Es una acusación importante, sí, porque el artículo 117 permite acusar al presidente de la República por traición a la patria. De ahí que los que están patrocinando este camino, bueno, se hayan tomado la molestia de presentar la denuncia constitucional. Pero hay más noticias. Ayer se supo en varios programas dominicales, Panorama, Cuarto Poder, Latina, Punto Final, varias cosas, unas más que otras. Lo primero es que el señor ministro Sánchez está ahora involucrado también por encubridor en los casos de corrupción de la organización criminal Hipótesis de la Fiscalía que preside Pedro Castillo. ¿Por qué por encubridor? Porque se le imputa haber entregado 8.000 soles mensuales a Bruno Pacheco, como una suerte de colaboración que le enviaba el presidente de la República. Pero eso no es todo. Otro colaborador, 003 de nuevo, señala que el presidente de la República está implicado en una redistribución, por llamarlo de alguna manera elegante, de coimas que le entregaron a Samir Villaverde, un conjunto de empresas chinas que participaron en licitaciones de obra pública. El monto total es de 6 millones de soles. El colaborador dice que le tocó 1 millón a Pedro Castillo, 1 millón a Juan Silva, y que los 4 millones restantes se repartieron entre los sobrinos, funcionarios del MTC y congresistas, a los cuales se les hicieron pagos para que blindaran a Juan Silva y no se lograra censurarlo. Impresionante. Esto se condice con también algo que pasó y que es público y notorio. Susel Paredes presentó una moción de interpelación contra el ministro Juan Silva y nadie se la quería firmar, alegando que era caviar, ¿no? O alegando que no les gustaba, o que no les gusta su forma de hablar. Cuando los congresistas dicen que no les ha gustado el discurso, que se han sentido ofendidos, duden, porque eso no es verdad. Eso no es verdad. Hay un motivo ulterior, oculto. Yo no sé si este señor colaborador va a poder ofrecer pruebas de verificación de lo que ha dicho. Eso no lo sé. Pero está claro en los hechos
en una mayoría en el Congreso, no quería tocar a Juan Silva por nada, a pesar de estas gravísimas acusaciones que se conocen entre octubre y noviembre. El señor Silva sale en marzo y el señor Heiner Alvarado el mes pasado. Y son los dos ministros con peor implicación en casos de corrupción. ¿Se va a ir Castillo con este Congreso? No, pues. Por eso necesitamos otro Congreso. Y si los organizadores le piden a los congresistas de la oposición que no vayan, pero que hagan su trabajo en el Congreso, y el lema es, se van todos, créanme que el resultado va a ser diferente. Vamos todos a marchar para que se vayan todos. Ah, otra historia. Otra historia. También una entrevista al exdirector de la revista Puca, periódico Puca, que señala que el también ministro Sánchez, ahora imputado, le pedía de todo. Pasaje, viaje, plata, para ir a Venezuela, hacer contactos, hacer negocios. Vamos a ver si todo esto es verdad. Ese sí está identificado con nombre y apellido, pero vamos a ver si todo esto es verdad o no. Pero, siendo las 8 ya y 33, vamos a hacer una pausa, ¿verdad? Porque tenemos un invitado muy especial. Vamos a hablar de libertad de expresión. Y antes de irme a la pausa, Abel, señalar algo que me parece importante. El pasado 3 de noviembre, yo no he visto las imágenes, recién me he enterado esta mañana, el señor Aníbal Torres, sin mencionar a Sol Carreño, habló de un reportaje de Cuarto Poder y le dedicó unas palabras a Sol Carreño que son inadmisibles en un Estado de Derecho. Le dijo que era una mujer de mala entraña, mala esposa, mala madre, mala hija. ¿Con qué derecho hace una exhibición de su machismo el primer ministro? Anoche Sol Carreño le contestó de una forma muy elegante, le leyó una columna de él mismo, donde divaga. Sería muy interesante que esa pieza de material sea observada con mucha atención por la visita de la OEA, para ilustrar a sus excelentísimos cancilleres sobre el estado de la libertad de prensa y el maltrato a las mujeres en el Perú. Maltrato encabezado por el primer ministro. De verdad, un pobre diablo, porque eso es lo que fue, un pobre diablo. ¿Con qué derecho le puede decir a cualquier persona? Yo no sé qué tipo de padre será él, no me interesa. No me interesa. Ni su paternidad, ni su matrimonio, nada de eso nos interesa. Pero él sí puede meterse en la vida personal como realmente un miserable. Y ojalá que pronto tengamos una respuesta de la OEA sobre el estado de la libertad de prensa en el Perú. Pero para hablar de libertad de prensa, fíjese usted qué grata coincidencia, vamos a estar en un instante con Andrés Calderón. Andrés Calderón es periodista, pero también abogado, en eso se parece a mí un poco, y está por presentar mañana y pasado un foro muy importante que auspicia IPIS, la Católica, dirige la Clínica de Libertad en la Universidad del Pacífico. Vamos a hablar de todo esto y en el programa se va a tratar también de temas relevantes a la difamación y su tratamiento en el ordenamiento jurídico peruano y en la Corte Suprema. Vamos a regresar con eso, ¿no, Abel? En un instante. Así es, Rosa María, vamos a ir a la pausa, pero primero permíteme agradecer a Sorani Paz, Sorani Paz, que ha entrado al PayPal y nos ha hecho un gentil donativo. Así que gracias, Sorani. Así como Sorani, usted también puede entrar al PayPal de la radio y de hacernos un donativo. Agradecemos también a Palestra Editores, el sello de los buenos libros de derecho, una editorial peruana dedicada a desarrollar importantes proyectos de investigación y edición jurídica
jurídica con la colaboración de destacados estudiosos y profesionales del derecho. Y este mes de noviembre, Palestra Editores celebra sus 26 años de reconocida trayectoria editorial con diversas actividades académicas. Visítenos en la página palestraeditores.com o en las redes sociales como Palestra Editores. Pausa y retornamos con Andrés Calderón. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco. Rosa María ya se encuentra con Andrés Calderón. Adelante, por favor. Efectivamente, estamos con Andrés Calderón, pero para hacer la presentación correctamente, tengo que anunciar que el 8 y el 9 de noviembre se llevará a cabo la quinta conferencia anual de Libertades Informativas y Transparencia, que está coorganizada por el IPIS, el CPP, la PUC, en la maestría en Derecho a la Empresa, la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, carrera de Derecho, en el campus de la PUC a partir de las 6 de la tarde. Van a haber 5 paneles con varios expositores, todos de muchísimo nivel, y sobre todo, lo que creo que es de mucho interés, la Clínica Jurídica de Libertades Informativas va a presentar investigaciones que viene realizando sobre la conducta de la Corte Suprema en los casos de querellas por difamación, y también otra investigación sobre el uso de redes sociales por parte de funcionarios públicos, algo que también es sumamente relevante en el contexto del caso Trump, por ponerlo de alguna manera. Muy bien, muchísimas gracias Andrés Calderón por estar esta mañana con nosotros. Y empecemos por explicarle al público, que creo que es importante, qué cosa es la Clínica de Libertades Informativas, que muchas personas no conocen lo que ustedes realizan. Muchas gracias, Rosa María, por la invitación. La verdad es que me da mucho gusto poder dirigirme a los oyentes de Radio Santa Rosa para comentarles un tema que en verdad es tan importante, a veces es silencioso, como es el trabajo de investigación y de asesoría en temas de libertad de expresión. Esta clínica jurídica es, por llamarlo así, un consultorio, de ahí viene el nombre de clínica, gratuito, que se originó primero en la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico, pero ahora se ha abierto, es ya un grupo interuniversitario en el que participan estudiantes y egresados y también profesores de hasta el momento 3 universidades. La Universidad del Pacífico, la Pontificia Universidad Católica del Perú, y tenemos también colaboradores de la Federico Villarreal. Y en lo que trabajamos son justamente en investigaciones o en asesoría o ayudar en algún caso en el que veamos que se está vulnerando los derechos de cualquier ciudadano a informarse, a informar y a obtener información pública, ¿no? Y en el marco de estas actividades organizamos una conferencia anual que es la que nos toca presentar mañana en su 5ª edición. Creo que es muy pertinente, ustedes lo habían planeado antes, ciertamente, pero revisar el estado de la cuestión, o sea, en qué estado se encuentra la libertad de información en el Perú, es muy importante en el contexto de la venida de la OEA, porque una de las cosas que se revisa como requisito sine qua non de la democracia es que exista libertad de expresión. Y yo quisiera, Andrés, hacer contigo, si es posible, un balance, unas pinceladas generales. Si te invitara, ¿no es cierto?, la comisión que viene de la OEA, dijera, señor Calderón, por favor, en algunos minutos, díganos cuál es el estado de la libertad de expresión en el Perú, ¿qué les contestarías? Creo que Diría, sí. hay varios... Hola, allá, acá, ojalá que no se corte. Diría que se ha producido un debilitamiento institucional de la libertad de expresión en el Perú en varios aspectos, justamente algunos de los cuales son materia de los paneles que vamos a abordar en la Conferencia de Libertades Informativas. Por ejemplo, en seguridad de periodistas y estigmatización hacia la prensa, ¿no? Hace muchos años, diría yo, probablemente desde el Fujimorato en los 90s, no se producían tantas agresiones físicas, tantas arengas públicas y un nivel de hostilidad tan frecuente
de parte de quien está en el poder en ese momento, ¿no? En el caso, estamos hablando de la administración de Pedro Castillo, y los hombres y mujeres de prensa. Y casi uno sin querer, ¿no? Sin querer estar en la cultura, pero escuchamos ayer al premier Aníbal Torres nuevamente dirigir palabras ya no solamente de cuestionamiento profesional a una periodista, sino insultos, diatribas, a una persona que además en su condición de mujer y madre, ¿no? Nos estamos refiriendo a la periodista Sol Carreño, que más allá de, digamos, yo le tengo bastante respeto, ¿no? Pero más allá de la consideración personal que cada uno pueda tener, creo que todos deberíamos coincidir en que jamás deberían tocarse ese tipo de temas ni atribuciones como las que ha hecho el premier contra una periodista, ¿no? Ese es un panel, por ejemplo, el de estigmatización de la prensa y ataques físicos y verbales que se va a abordar el día miércoles, 9 de noviembre. Pero hay otros No, temas en además, donde... déjame decirme, Andrés, lo que ha hecho Aníbal Torres va más allá ya de cualquier vulneración a la libertad individual, ¿no? Es una vulneración a la dignidad de las personas. Eso es lo que ha hecho, ha vulnerado la dignidad de las personas. Porque, dicho sea de paso, conozco a Sol Carreño hace muchos años, es una excelente madre, una excelente esposa, y ha sido una excelente hija. Su padre ya falleció. Entonces, ¿por qué tenemos que soportar, ¿no es cierto?, ese grado de miseria humana? Más allá de la libertad de expresión, ha violado toda su dignidad como persona. Y ahí sigue sentado. Yo recién me entero anoche que estas son declaraciones del 3 de noviembre. No es la primera vez que arremete contra ella, hay que decir que tiene una cierta obsesión, pero esto ya es Claro, normal en el Perú, es absolutamente normalizado. justamente ayer me salió publicada una pequeña columna en El Comercio que me pidieron hacer un balance de la relación entre prensa y gobierno. Y yo decía que el principal riesgo es el de largo plazo, ¿no? Porque en esta relación hostil entre el gobierno y la prensa, quien se siente cómodo seguramente es el gobierno, porque esa es la forma que tiene de esquivar a los cuestionamientos, ¿no? Y yo creo que hay algunas personas que trabajan en medios de comunicación que quizás también se sienten cómodos con esta polarización y con sentirse ellos como que los grandes opositores y los grandes activistas en contra del gobierno, ¿no? Pero quienes perdemos somos, digamos, los ciudadanos que queremos sentirnos informados, los periodistas serios que quieren seguir haciendo su trabajo, porque esta deslegitimación que se está produciendo va a tener un arraigo necesariamente que va a trascender a Pedro Castillo y a los periodistas que hoy en día están en radio, televisión o en medio escrito o digital. O sea, va a seguir, o sea, se abre una puerta a una normalización, para utilizar justamente ese calificativo, de las relaciones que pueden ser tensas, pero jamás debieran ser agresivas o hostiles entre los medios de comunicación y Y no este... solo eso, Bueno, sino que además eh, ha pasado también ya en la historia del Perú, no es la primera vez, que desde el poder se solivianta la población contra determinadas personas. Entonces, no es raro que los periodistas sean atacados por turbas de la población, soliviantados desde el poder. Eso es inaceptable. Entonces, le pegan al reportero, ¿no? Le roban su material, lo persiguen, porque claro, al los frente tienes detienen, hasta secuestran, ¿no? exactamente lo que ha pasado con los reporteros de Cuarto Poder también, secuestrados, obligados a leer un manifiesto contra su voluntad, mintiendo para salvar sus vidas, rompiendo programación nacional en un secuestro. O sea, la gravedad de ese hecho, o sea, en ningún país democrático del mundo se rompe la programación para leer un manifiesto porque están a punto de matar a tus periodistas. Y eso es un tema ético Eso son, muy claro, complejo de tratar. lo que nos ha llevado justamente a que este año, digamos, ok, volvamos a la base, volvamos a los cimientos, porque la verdad es que sentimos que las raíces de la libertad de expresión, la libertad de prensa, del acceso a la información pública, se están debilitando justamente por un ataque sostenido, que
que no por no ser tan efectivo, porque igual sigue habiendo prensa independiente y que no haya sido efectivo en lograr amedrentar por completo, no quiere decir que no se esté generando daño. Por ejemplo, otra de las mesas que se va a tocar es el tema de acceso a la información pública. Y nos planteamos una pregunta: ¿qué hacer cuando el Estado incumple deliberadamente las normas de transparencia y acceso a la información pública? Tenemos un par de casos donde justamente hemos invitado a algunos protagonistas para abordar este tema. Uno de ellos, por ejemplo, es el acceso a la lista de visitantes al inmueble ubicado en el pasaje Zarratea. Que hay una resolución del Tribunal de Transparencia que le dice al gobierno: produce esa información, y el gobierno ha decidido no acatar. Hay otro caso de un periodista, Ernesto Cabral, que justamente va a moderar esa mesa, en el que se le ha denegado, a pesar de que ha ganado un caso también ante el tribunal, el acceso a los documentos de inteligencia que motivaron esta inmovilización obligatoria el 5 de abril, Ah, ¿no? El día que justamente nos encernó a las protestas, ¿no? Entonces, lo mínimo que nosotros teníamos, que era este derecho a acceso a la información y hasta el respeto de decisiones administrativas o judiciales que nos dicen se tiene que entregar esta información, eso se está quebrantando de a pocos, y nos preocupa que esa situación por acostumbrada se convierta en el hábito de la sociedad en el país. claro, porque como pasa en estas cosas, tienes la norma, te da la razón el tribunal y la quieres hacer cumplir y no tienes quien te la haga cumplir. Tendrías que ir a un juez para que te hicieran en una acción de cumplimiento que te hagan cumplir la norma. El proceso no se acaba nunca y el funcionario no asume las consecuencias que debería asumir, porque hay que encauzarlo para que la sanción penal recaiga sobre él. Y eso puede Ujú. demorar, tú sabes, 2, 3, 4, 5 años, con lo Sí, cual ya la utilidad de la información se pierde. y quizás hasta Lamentablemente, la misma información tal vez se termina por destruir o evitar que así se pueda es. reconstruir, más aún lamentablemente en estas condiciones en donde vemos que en realidad esas cosas parecen ser ya la práctica común. O sea, no hay casi el temor al incumplimiento de la ley, ¿no? Ocultar la información, ocultar pruebas, se ha convertido en una práctica que podría estar ocurriendo mientras no tenemos cómo hacer efectivo ese Claro. derecho. El otro tema que me ha parecido muy interesante, que va a ser también objeto de una investigación que van a presentar, es el tratamiento de las querellas de difamación. En el tiempo, yo recuerdo de lo que hemos estudiado, en el tiempo era muy difícil que la Corte Suprema fallara en contra de un periodista, porque en la ponderación de derechos, la libertad de expresión primaba sobre el derecho a la intimidad o el alegado derecho al honor, que es el que se alega en difamación. Eh, ¿Cómo van las cosas? ¿Esto ha cambiado? ¿Han encontrado un cambio en esta posición de la Corte Suprema? Sí, voy a soltar unos spoilers de algo que va a exponer la coordinadora de esta investigación, que es Thaisa Arroyo. Revisamos 6 años de jurisprudencia de la Corte Suprema, entre 2014 y 2020. Se encontraron 134 sentencias, de las cuales 34 eran de fondo. Dentro de esas 34 de fondo, hemos encontrado algunos casos en donde el razonamiento judicial es preocupante. Por ejemplo, hemos encontrado, es cierto que la mayoría de casos se absuelve, la mayoría de casos Sí. no son condenatorios. Sí hay varios condenatorios, de todas maneras. Hay, si no me Mira, equivoco, alrededor de 7 casos condenatorios. Algunos con reserva del fallo, ¿no? No terminan con prisión ah, efectiva, pero finalmente no con son prisión condenatorios. efectiva, a eso me refiero también. Sí. No tienen prisión efectiva, claro. Exacto. Pero, por ejemplo, encontramos, para mencionar, ¿no? Hay 5 casos en los que en la sentencia ni siquiera se logra identificar cuál es la expresión difamatoria. O sea, se analiza, se define si alguien es culpable o no es culpable, pero en ninguna parte de la sentencia aparece motivada: ok, esta fue la expresión que motivó que estemos acá, ¿no? Y eso es la Eh, Suprema, ¿no? Eso es en la Suprema. Justamente la gran lección, y tomamos por eso la Suprema, es decir: oye, esto es lo mejorcito que tenemos, y con lo mejorcito tenemos problemas. Tenemos 3 casos en los cuales nunca se tratan de afirmaciones objetivas, o sea, hechos: Pepito disparó a tal, Pepito hizo tal cosa, Claro. ¿no? O sea, comprobable, verdadero o falso. Hay 3 casos en los cuales nunca se llega a
determinar si es que era falso o no la información y a pesar de eso se condena. O sea, además el estándar, ¿no? Como tú debes saber y se lo explicamos a los radioescuchas, ¿no? El estándar no es solamente que una información sea falsa, sino que se además haya incumplido el deber de diligencia de quien divulga la información para recién ser condenado. Porque si alguien divulga información que resulta no ser correcta, pero lo hizo de manera diligente, corroborando y confiando en la información que había obtenido, podría ser exculpado, ¿no? Porque se cumplió con este deber de diligencia. Claro, porque lo Hemos que le están encontrado, dando, le dan primacía a la palabra agravio. Entonces, una información verdadera puede ser agraviante, ujú, ¿no es cierto? Eso es algo que se discute siempre en clase, ¿no es sí, cierto? Una información verdadera puede resultar sumamente agraviante. claro. Pero si Y, fuera de interés sin em- público, ¿no? Deberíamos claro, privilegiar eso, privilegiar eh, que el público se entere de esa información a pesar de que dañe el honor de alguna el persona, honor y la ¿no? buena reputación de una persona, lógico, Ujú. ¿no? Entonces, Entonces, por ejemplo, sí, tú puedes decir, no sé, la señora congresista, no sé, eh, ejercía la prostitución. Y lo compruebo con este carnet sanitario, expedido por la municipalidad tal, todo, ¿ah? Todas las pruebas. Pero es agraviante, ¿no? Es una cosa agraviante. Sí, pues es agraviante, pero es verdad. En ese caso no hay difamación. No hay difamación. Pero claro, muchas veces la ponderación ujú, va claro, por eso es, si hay agravio, hay difamación. claro. Eh, Y en Esa es la otros historia. casos, sí, y en otros casos, cuando se trata de información subjetiva, es decir, opiniones, críticas, calificativos, lo que esperaríamos por lo menos de una sentencia es que se fundamente por qué esa expresión termina siendo dañina para el honor y no se justifica por el derecho de crítica o por la libertad de expresión de una persona, ¿no? Una ponderación finalmente de derechos. No hay delito de opinión, dice la Constitución. Explícame por qué mi opinión es difamatoria, Ujú, si no hay delito de claro, opinión. claro. Y lo que hemos encontrado también es que hay un pequeño número de sentencias, no es tan grande, pero igual es preocupante, en el que ni siquiera se explicita por qué terminan condenando, porque esa expresión termina siendo más grave para el honor que justificada por el derecho a la libertad de expresión y a la posibilidad de opinar. O sea, Entonces, no quiero es la seguir, misma claro, sala, sí, es la misma sala la que define esto en los 6 años, la misma conformación de la no, sala. no, no, son distintas Ok. salas, son alrededor de 3 salas, ¿no? La sala, hay una sala penal permanente, hay 2 salas penales permanentes y hay una transitoria que han emitido durante esos 6 años. Las conformaciones muchas veces van rotando, o sea, Ah, lógico. algunos vocales, pero justamente lo que queremos hacer es contribuir a la judicatura, realmente, o sea, creemos que ellos deberían Claro. ser los principales interesados, pero también a investigadores, a periodistas y a todos quienes están vinculados con el ejercicio de libertad de Y expresión, entonces con ustedes, elementos que les sirvan. como conclusión preliminar, podrían decir que ven un cambio en la jurisprudencia, una tendencia nueva, diferente. Yo diría que no necesariamente es una tendencia porque no es tan uniforme, ¿no? Como para decir, Ok, claro. es más respetuosa o más nociva para la libertad de expresión. Lo que vemos es falta de uniformidad, que es igual de Ah, bueno, eso es preocupante, grave también. ¿no? Porque cuando, Falta para de que entienda uniformidad y falta de razonamiento. Ujú, claro, cuando eso sucede, para que el público lo entienda, no hay predictibilidad. Y la predictibilidad es una garantía del justiciable. O sea, yo tengo que saber, ¿no es cierto?, con la jurisprudencia y la ley, cuál puede ser la prognosis de este proceso, porque si no, no me meto al proceso, o me allano, o simplemente alego que, bueno, son los hechos y me someto a la resolución, pero digamos, la predictibilidad de los jueces es un derecho constitucional. Y lamentablemente, cuando ustedes tienen como conclusión primera que no hay homogeneidad y que no sustentan correctamente y que no hay fundamentación, la resolución motivada es un derecho constitucional. Entonces, claro, hay un problema grave. Primer hallazgo. Y ahora vamos al Twitter, mi zona de combate. Los funcionarios públicos y su conducta en las redes sociales es otra de las discusiones que van a haber,
Cuéntanos más o menos cuál es la orientación de este trabajo. Ahí lo que hicimos era saber cuáles son las reglas que están aplicando las entidades públicas al uso de las cuentas que tienen los funcionarios, ¿no? Las cuentas Ah, personales ok. de sus redes sociales, porque entendemos que el funcionario, por ser funcionario, no deja de ser un ciudadano que tiene derecho a expresarse, sin embargo, tiene Claro. algunos deberes que cumplir, ¿no? Entonces, allí lo que hicimos fue un trabajo bien interesante, bien de hormiga, de pedir información a 65 entidades públicas, las de mayor número de trabajadores, para saber qué reglas tenían, ¿no? Y si es que en algún momento, para de alguna manera tratar de contrastar si es que estas reglas respetaban buenas prácticas internacionales, estándares interamericanos del derecho a la libertad de expresión, o podrían ser más bien limitaciones imprecisas, vagas, que simplemente al titular de la entidad de turno o al encargado de comunicaciones de la entidad de turno se le ocurre poner alguna regla arbitraria como decir, nadie puede compartir ninguna información, ni siquiera información pública, o que digan, ningún funcionario de nuestra institución puede tener, por ejemplo, una cuenta en una red social, ¿no? Y entonces hicimos ese estudio y tabulamos un poco los hallazgos para saber qué entidades tenían reglas internas, cuáles no, y explicamos un poco cuáles eran las limitaciones más frecuentes que encontrábamos a la expresión por parte de estas entidades públicas. ¿Ok? ¿Y qué más o menos se sabe? ¿Hay reglas? ¿No hay reglas? ¿Cada uno pone las reglas que le da la gana? Ya, ahí nuevamente no hay ningún liderazgo, no hay ninguna entidad que haya tratado de, por ejemplo, PCM o Servir, que haya tratado de irradiar, ¿no? Hacia abajo y decir, ok, vamos a tener estas reglas estándares. Hay muy pocas entidades, son menos de 10 que tienen reglas sobre redes sociales. De las 65 nos contestaron 40. Y de las Bueno, 40 que nos contestaron, de las 40 que nos contestaron con insistencia y todo, ¿no? Pero de las 40 que nos contestaron, 10 nos dijeron, a muchas no sabían ni siquiera de lo que les estábamos hablando, y otras, y que yo creo que las redes sociales son algo muy este, nuevo para la administración habla, pública peruana. sí, quizás, pero lo problemático es que pueden manifestar casos en los que en realidad la ausencia de una regla sobre esta materia contra el funcionario, donde los castiguen por decir algo incorrecto o algo que no debían, pero también abusos que pueden afectar a los ciudadanos que también tenemos derecho a informarnos sobre lo Claro. que hacen los Hay funcionarios, ¿no? Y tú alguna mencionas el caso de Trump, por ejemplo. claro, Sí. hay reglas, me parece que en Estados Unidos, a ver, hay cuentas de la institución, o sea, la institución es Presidencia de la República, por ejemplo, y hay la cuenta de Pedro Castillo Terrones. En el caso nuestro, para que se tenga eso claro, de acuerdo a la Constitución, el presidente personifica a la nación. Por lo tanto, dividirlo, ¿no es Ujú. cierto?, entre la persona privada, Pedro Castillo, y el presidente del Perú, es imposible. Entonces, en teoría, Pedro Castillo, aún en su cuenta personal, sigue siendo el presidente del Perú. ¿Esa regla se aplica para todo el aparato del Estado? Acá en el Perú ni siquiera también preguntamos por eso, o sea, sobre reglas sobre manejo de cuentas que representen a la institución, ¿ya? Y ahí lo que Claro. encontramos es un gran vacío. En realidad, tienen reglas sobre el comportamiento decoroso, que no dañe la imagen de la institución, pero no hay reglas sobre la obligación que tiene la entidad con relación a esa cuenta, ¿no? Como, por Ya. ejemplo, podría ser muy interesante que hayan reglas como que digan, ok, un funcionario puede bloquear o no puede bloquear Por ejemplo, a seguidores. claro, le pasó a Trump, me parece, que le prohibieron bloquear seguidores, porque era el presidente de los Estados Unidos. Y me parece que hay una jurisprudencia en el Perú donde también prohibieron a un ministro bloquear un seguidor. En la medida en que fuera ministro, dejó de ser ministro, ya no tenía importancia, pero mientras fuera ministro no podía bloquear un Eh, seguidor. claro, ¿Es así? sí. Justamente em,
en ese caso, que fue el caso de Iriarte contra Cateriano, Sí, faltó el pronunciamiento final del Tribunal Constitucional porque dejó de ser funcionario y entonces ya no claro. había materia sobre la cual pronunciarse. Hubiera sido un buen caso para que nos digan finalmente, Preitilia, ¿no? El funcionario, cuando es funcionario, tiene tales reglas aplicables, ¿no? Entonces, Yo, por ejemplo, no podría ser ministra, claro, porque me encanta bloquear. O sea, claro, no o sea, podría. pero es que, pero es que parte del Ahí tienen derecho a ciudadano, mis adversarios, ahí tienen una razón más por la cual nunca voy a estar en la política activa, porque me encanta bloquear. Claro, ahí hay una limitación. Si eres ministro, se supone que hay acceso a la información pública, que es un derecho, y en la medida en que tú entregues información pública a la ciudadanía, negarle el acceso a esa información es una infracción constitucional, no se puede hacer. Perfecto. claro. ¿Ya? Pero esa es una regla, como tú dices, que todavía no se ha escrito en el Perú, que se está recién trabajando. La otra, que es mucho más, creo que interesante, tiene que ver con las plataformas y cómo se comportan respecto a los funcionarios públicos. El famoso caso Trump, del cual tú has escrito también. O sea, ¿qué pasa cuando la plataforma le dice al funcionario público, a usted no lo queremos acá? O sea, mañana Twitter le cierra la cuenta a Pedro Castillo. ¿Qué puede decir la ley peruana sobre eso? Yo creo que todavía no solamente no hay solución normativa, pero probablemente, o sea, si yo tuviera que hacer un vaticinio sobre cómo se resolvería un caso así, diría que se ha permitido normalmente que las plataformas tengan sus propias reglas de moderación y como parte de ese vínculo, de ese acuerdo que Claro, tienen con los usuarios, si el usuario infringe sus reglas, y inflige como usuario, no como presidente de la República, ¿no? Ni como claro. ministro. Y a pesar de que termina afectándose, porque ese es un canal institucional al cual, por el cual han optado, bueno, el otro es un medio privado que también tiene libertad de decidir qué mensajes transmite y a quién castiga si es que se incumplen las reglas, ¿no? Es algo que de costadito en la investigación que va a presentar Renata Figueroa la mañana, de costadito se toca para hablar de la importancia sobre, digamos, la regulación de la conducta de los funcionarios en redes sociales, pero desde la perspectiva del Estado, ¿no? No tanto desde la Claro. perspectiva de las plataformas, que sin duda es la otra cara de la moneda, ¿no? Claro, porque la plataforma, y el caso Trump, digamos, es el más emblemático, aunque la plataforma Twitter justifica, o Facebook también, por un tema de fake news. O sea, las plataformas estaban, y eso también pasa en YouTube, o sea, cuando realmente se difunden contenidos que son francamente falsos, tendenciosos, conspirativos, las plataformas tienen un nivel de edición. A veces no lo ejercen mucho, hay que decirlo, en el tercer mundo, pero en Estados Unidos lo ejercen bastante mejor. Y ese nivel de edición implica sacar contenidos de la red, que para alguien que ama la libertad de prensa es lo peor que puede haber, que es una forma de censura. ¿Hay alguna investigación sobre eso? No, no de nuestra parte, lo que nosotros hicimos en un trabajo previo que sí está disponible en la página web de la Clínica Jurídica, que era un paper que se llama Fake News en contexto electoral. Resumimos un poco las reglas de moderación que tenían las distintas plataformas, YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram y Twitter, ¿no? Y ahí comentamos justamente cómo estas reglas partían de la idea de que hay un vínculo contractual entre usuarios y plataformas, pero que las plataformas estaban porque era algo que eventualmente podía alterar la tranquilidad de una Claro, comunidad, he perdido un poquito la para que comunicación, pero se entiendo bien realice el un sentido. diálogo valeradamente. Sí, solamente decía que lo que buscan proteger es que la comunidad no se enfrente a la deliberada desinformación, no a la casual, no a Claro, la bien intencionada, que a veces puede ocurrir. Todos hemos sido víctimas en algún momento de creernos algo que no era cierto, y en la medida que seamos inocentes, no habría nada de malo, ¿no? Lo que pasaba claro. con Trump, lo que pasó con Bolsonaro en algún momento, es que el efecto por la cantidad de gente a la que llegaba, de desinformación que se estaba generando,
era demasiado riesgoso, además en contextos específicamente donde esa desinformación podía desencadenar en violencia, ¿no? Sea, lo hemos visto mucho en la pandemia, ¿no? Toda la difusión de teorías conspirativas, que hasta ahora son creídas por algunas personas, ¿no? Información falsa sobre vacunas, información falsa sobre la enfermedad, información falsa sobre el origen de la enfermedad, etcétera, etcétera, etcétera. 2 años de bombardeo de noticias falsas que obedecen a teorías de la conspiración que son muy populares en mentes medias delirantes, pero que claro, antes no tenían una caja de resonancia y ahora sí la tienen, ese es el problema. Antes había el loquito de la familia que le contaba a todo el mundo, que creía que la tierra era plana y se ponía un cucurucho de papel platino en la cabeza, porque ¿no? Los extraterrestres se llevaban sus ideas y bueno, pues ya sabíamos todos en la familia que bueno, que qué íbamos a hacer. Ahora tiene un canal de YouTube y 1 millón de seguidores. Entonces, ese es el problema. Entonces, contra eso no queda más que la edición de nosotros mismos, ¿no? O sea, parece una forma de censura, pero es una forma de, en realidad, sacar, discernir y ayudar al público a discernir entre lo que es verdadero y lo que es falso. Y esa tarea no ha sido nada fácil los últimos 3 años. Yo diría que la peor de todas las redes es WhatsApp. Es impresionante las cosas que la gente comparte en WhatsApp que son absolutamente falsas. O sea, en Twitter por lo menos tienes un escenario, no hay una escena. Entonces, si es falso, hay 100 que salen a decir, es falso, es falso. Ya. Exacto. Ujú. Pero en WhatsApp, ¿no es cierto? Uno a uno o uno en grupo, son grupos más pequeños, es más difícil, ¿no? Y lamentablemente, personas que no se informan mucho, se informan solo a través de la red social, en ninguna otra fuente. Y el Claro. efecto que eso crea ha sido real. En el caso de las vacunas, yo te diría tristísimo, porque ha generado que mucha gente no se vacune. O sea, así La, de grave. la- la opacidad ha generado un espacio propicio para eso y además, por otro lado, lamentablemente, la ausencia de capacidades digitales o capacidades em, eh, de comprensión y de identificación de este fenómeno desinformativo genera que en realidad no estemos tan bien preparados para enfrentar eso, sobre todo personas que no son, digamos, tan acostumbrados al uso de estas herramientas y que les llega la información y en la medida que va de manera alineada con sus propias creencias, ¿no? O con sus propios temores, entonces les resulta más fácil aceptar algo por más increíble que resulte, ¿no? Así es. Y lamentablemente eso también es utilizado por los gobiernos. Los gobiernos también dicen muchísimas mentiras que pueden sonar bien, ¿no es cierto? Por ejemplo, este gobierno ha sostenido desde el inicio que el escrutinio que sufren de los medios de comunicación está determinado por la publicidad que ponen en los medios de comunicación. Es decir, diciendo que los medios de comunicación venden su posición editorial a cambio de Línea editorial. publicidad. Ujú. Y esto ha sido una constante en los últimos 15 meses. De ahí la palabra mermelero, mermelero. Ojo, Rafael López Aliaga la usaba exactamente igual en su campaña. Ya en la de alcaldía la dejó de usar, pero en la campaña presidencial sí lo usó exactamente igual. Yo he sufrido cientos de ataques, este programa también, que no recibe un centavo de publicidad del Estado. Es una radio pastoral, a mí me da risa. Pero de tanto repetirlo, puede tener un sentido. Eh, y sobre esto sí hay que decir que el Estado, el gobierno del Perú, cree que con la publicidad compra la voluntad. Entonces, no le va a entregar publicidad, contrario censo, solo a aquellos que pueden ser comprados. Digo yo, si ese es el predicamento del gobierno, entonces la prensa alternativa es la que sí puede ser comprada por el gobierno. Todo esto va a entrar en el mensaje a nuestros visitantes de la OEA. Eh, ¿Cómo ilustrarlos? Hay un relator,
Ya hay un relator de la OEA para la libertad de expresión y ha venido varias veces al Perú. Y yo sé que este no es el tema del Congreso de mañana, pero va a estar ahí en las mesas, ¿no? Son 5 paneles, o sea que el tema se va a discutir. Sí, hay uno sobre policía estatal también. Ujú. Y ya, ok. ¿Qué decir sobre esto, no? A nuestros ilustres visitantes. Creo que es clave justamente que la propia Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que forma parte de la Organización de Estados Americanos, ya estableció ciertas pautas sobre justamente que el manejo de la publicidad estatal no tiene que ser visto como un mecanismo de subsidio a medios de comunicación. Ni de subsidio ni de Ya, castigo. No es no es ni recompensa ni reprimenda, ¿ya? Y toda la retórica del gobierno es totalmente opuesta a esa, ¿no? Totalmente, no les vamos a dar a esos medios que desinforman y que atacan al gobierno. Ya, el solo hecho de decirlo y enunciarlo de esa manera es una infracción justamente a la lógica de la inversión en publicidad estatal. Por ponerlo en un ejemplo, se le puede dar publicidad estatal incluso al medio más antipático para el gobierno y se le tiene claro. que dar si es que es el medio a través del cual se logra llegar de mejor manera con el mensaje publicitario que se quiere transmitir, ¿no? Claro, Eh, ya lo ha denunciado, hay que decirlo, una jefe de prensa de Aníbal Torres, en PCM. Apenas Jimena entró a Pinto nos va a PCM, acompañar en el panel del segundo día, pero así va es. a estar bien variado ese panel porque va a estar Edison Lanza, que es ex relator para la libertad de expresión, Jimena Pinto, Rodrigo Salazar va a moderar, que forma parte del Consejo de la Prensa, y yo desde el lado más académico voy a ahí contribuir un poquito en ese diálogo, ¿no? Pero justamente si hay problemas prácticos, si hay problemas logísticos en la contratación de publicidad estatal, en la medición de los medios de comunicación, en la forma de Claro. hacerlos competir para que realmente escojamos al mejor y no al que el funcionario tiene un Y el amigo, algún favorecer, contacto, ¿no? Exacto, o quiere favorecer, porque también puede estar ocurriendo eso, pero lo que tenemos hasta ahorita, el nivel de discusión que ha habido sobre la publicidad estatal en el Perú, tanto en el Congreso como lamentablemente ahora en el Ejecutivo, siempre ha sido muy bajo, ¿no? Y ha sido claro. esta idea Pero de zanahoria y habría que garrote nada explicar, más. claro, habría que explicar cómo lo hace el sector privado. El sector privado gasta en publicidad, más que el sector público probablemente, y gasta en publicidad a través de una decisión profesional. Como tú dices, ¿a quién quiero llegar? ¿Cuál es el público objetivo para el producto que quiero o servicio que quiero colocar? Entonces, ¿en qué medios están esas personas que yo estoy buscando? Ok, acá, ¿en qué horarios? ¿Quiénes son? ¿Qué edades tienen? ¿Qué sexo tienen? ¿Qué intereses tienen? Todo eso se puede medir y todo eso es medible. Entonces, claro, Jimena Pinto le presenta un plan al primer ministro profesional y el primer ministro dice que no. Y el problema es que eso, profesionalizar la colocación de publicidad estatal, implica profesionalizar la decisión sacando la política de lado. Y eso es lo que este gobierno no acepta. Y creo que debería quedar bien claro, me alegra mucho que Edison Lanza escuche esto, porque quedará claro, ya lo sabe, pero quedará claro, repasará algunos de los conceptos sobre esta materia, ¿no? Que son fatales, fatales, hay que decirlo, porque este, pasó con la ley Mulder, ya tuvimos una experiencia que no arruinó a ningún medio grande de Lima, a los que arruinó fue a las pequeñas emisoras de provincia, justamente aquellas que ahora quieren favorecer, justamente a ellas, es a las que arruinó, porque prohibió la publicidad estatal. Bueno, y a las cajas municipales y a toda la actividad empresarial del Estado también la arruinó, ¿no? De paso, pero ese es el problema con las prohibiciones absolutas y absurdas. Pero, ¿qué más se nos está quedando en el tintero de esta reunión de 2 días? Ya hemos repasado casi todo, creo, ¿no? Sí, creo que un último tema, nada más para que lo tengan en cuenta, es que vamos a tocar también
¿qué hacer cuando el Estado decide cerrar sus puertas? No solamente no permitir acceso a información pública, sino no entrevistas, no conferencias, no puedes entrar Yo a no tengo hemiciclos, no, una no. sola entrevista de un funcionario público del gobierno de Castillo, o sea, no me refiero a Renier, Compe, Jurado, eso sí, por supuesto, ¿no? Congresistas también, pero del Ejecutivo a nivel ministerial, por ejemplo, hace meses. Ni una, no le digo al presidente de la República, que me dio una entrevista en enero del año pasado, la última que me dio, pero ministros de este gobierno. Ahora, debo decir, Andrés, que es bien difícil conmigo, con los ministros de cualquier gobierno, y cada vez es peor. Pero cuando dejan de ser ministros, sí, vienen muchísimo. Pero mientras son ministros, Claro. no les gusta. Y a este gobierno, y efectivamente, tenemos un problema de acceso a la información pública. Y lo tenemos y es palpable. Que no se quejen si la ausencia se llena de una forma en que no les gusta. Porque ahí está el espacio. Ahí está el espacio. Sí, es paradigmático que a veces hayan estas quejas de por qué me tratan así en un medio, por qué me cubren así o por qué especulan cuando en realidad no utilizan la oportunidad para justamente expresarlo en sus propias palabras, rendir cuentas, evitar especulaciones y reemplazarlas por explicaciones, ¿no? En esta mesa que se va a realizar el 9 de noviembre, también nuevamente en el horario 6 a 9 en el campus de la Católica, nos acompañan dos periodistas que han hecho cobertura de la fuente política, Katia Gutiérrez y Wilber Huacasi, y además Eduardo Vega, que tiene la experiencia de haber estado en la Defensoría del Pueblo y en la Comisión Presidencial de Integridad, donde justamente se trató en una de estas propuestas establecer mecanismos más formales de rendición de cuentas, dado que estos informales a los que estábamos acostumbrados, ¿no? Más, ¿no? Que no tiene que estar reglamentado, ¿no? Una conferencia de prensa, una entrevista, no tendría que estar parametrado, pero, digamos, están fallando porque en la práctica los funcionarios sienten que no tienen ese deber de rendir cuentas a la ciudadanía, ¿no? No, sí, a ver, yo siempre digo, lo más fácil para un funcionario público es la inauguración. Ese es el escenario más sencillo. Hay una inauguración, agarra un micrófono y les dice, pueblo, te he traído esta obra para ti. Listo, me estoy comunicando. Sí, claro, es una forma de comunicación, pero muy favorable y muy básica, ¿no? La siguiente, digamos, es la conferencia de prensa sin preguntas, que en realidad es como leer un comunicado oficial, es como, Ujú. ¿no? Grabar un teleprompter, un mensaje al país. Entre el mensaje y la conferencia de prensa sin prensa, ¿no es cierto? Es lo mismo. La siguiente es la conferencia de prensa con preguntita filtrada, ¿no? Mándenlas de antemano, va a haber una rifa, o sea, método Vizcarra durante la Ujú. pandemia. Facilazo, pues. Esa es la más fácil. Esa es la más fácil. Ajá. Estamos viendo del grado, ¿eh? Porque yo Sí. las tengo bien tabuladas toditas. Luego dicen, no, sí, con preguntas espontáneas. Pero claro, con un moderador no hay repregunta, no hay repregunta. Y si no hay repregunta, no puedes dejar en evidencia lo que todos están viendo. ¿Ok? O hágame 3 o 4 preguntas y yo te respondo lo que me da la gana. Ya, bestial, ¿no? Y no te respondo lo que te tengo que responder. Luego viene, ya en grado de dificultad, la entrevista en panel. Y normalmente los paneles en el Perú no se ponen de acuerdo bien y no recogen la pregunta del colega, que eso es bien interesante. Entonces, bien, porque es one on one, pero sin repregunta. Y finalmente, la más difícil de todas es la entrevista uno a uno en un tiempo más o menos largo, televisión, radio, media hora, 40 minutos, una hora, donde sí la persona realmente se desnuda, ya sea prensa escrita. Y eso fue lo que pasó con Pedro Castillo en enero, con tanto con César Hildebrand como con Fernando del Rincón. Ya, ese tipo de entrevista no la volvieron a, o sea, si tiene un asesor medianamente inteligente, no la vamos a volver a ver más, porque es absolutamente incapaz de hacerlo. Pero esa es la que importa.
Ah, claro, que esa es la que importa. Es ahí donde tú mides realmente la capacidad profesional de un político. Pero acabamos de perder, me parece, a nuestro invitado. Ahí está, Abel. Abel, creo que Se perdí fue, todo. salió, sí, salió. Salió. De repente hemos Vemos. perdido a nuestro invitado. Yo estaba haciendo mi tabla de dificultad de político para enfrentar una entrevista. Anótenla, chicos, porque es así. ¿No es cierto? Arranca con la inauguración y termina con la entrevista uno a uno. A ver, no sé si hay alguna pregunta del público mientras se reengancha Andrés Calderón para podernos despedir Ya, apropiadamente de él. solamente querían saber cuándo es el evento y si se podía participar, el Eso es público muy está importante. interesado. Yo lo tengo acá, a ver, yo lo tengo acá en, Ahí está está, Andrés, me dice, sí. ahí está en tres Ah, nuevamente. ya, Ahí no, está ahí está el afiche. el flyer, el Ujú. afiche, es de 6 a 9 en el campus de la Católica y lo que no tengo claro es cómo funciona la participación del público, pero si me permiten un momento, voy a revisar la información que me mandó nuestro entrevistado para que ustedes puedan tenerla. Sí, se realiza en el campus de la Católica y hay una inscripción gratuita al evento, pero hay una inscripción, hay un enlace para la inscripción, se lo voy a pasar a Abel en este momento para ver si después a través de nuestra web lo podemos difundir. ¿Ok? Abel, te estoy mandando en este momento el enlace para la 5ª conferencia anual sobre transparencia y libertad de expresión. Hay un enlace para inscribirse, pero hay que inscribirse en el enlace. No sé si va a tener, ¿cómo se dice?, transmisión virtual simultánea. Supongo que sí, pero vamos a ponerles esto. Es mañana a las 6 de la tarde y el miércoles a las 6 de la tarde. Entonces, tenemos tiempo. Ahí está, Andrés Calderón acaba de aparecer en mi pantalla. Por favor, que abra su micro. Andrés, las personas querían saber si esto está abierto a todo el público, si se pueden inscribir o si se va a transmitir vía virtual, cómo poder acceder a la transmisión virtual. Cuéntanos, por favor. Tengo a Andrés congelado en este momento. Ahora sí lo estoy viendo moverse. Andrés, queríamos saber los detalles para la participación del público. Lamentablemente no podemos, Rosa María. Ya, Parece que no mañana se le puede, vamos ¿no? sí, vamos a informar a través de nuestras redes sociales y también mañana les repetimos porque me imagino que todavía, como es en la tarde, pueden inscribirse. Así es. Perfectamente. Muy bien. Bien, Rosa María. Muchísimas gracias a todos. Nos tenemos que despedir. Como saben, yo tengo otro trabajo y tengo que cumplir con el otro programa. Pero me dicen, Abel, que ha salido el sol en Lima ayer. Sí, un poquito. Un poquito. Pero te veo bien a la casaca. ¿Eh? Es que en la mañana hace mucho frío en Lima. ¿Eh? Mucho frío. No se va a acabar nunca el invierno. Estamos 7 de noviembre. Que se acabe el invierno en Lima, por favor. Yo acá estoy, se imaginarán, rodeada de sol y lluvia. Y también viento. Pero espero que pase en las próximas horas. Muy bien, nos vemos nuevamente y el día de mañana desde Lima, transmitiendo para todos ustedes al Perú y al mundo. Hasta mañana. Gracias, Rosa María. Cuídate, Rosa María, cuídense mucho. A las 8 de la noche hay un simulacro multiusos, multipeligros, sí. Háganlo, por favor. Ya, cuídense mucho. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.